Gracias, amigo José Luis. Yo estoy con esta cámara, perfecto. Siempre los niños se conoce que ellos tienen derecho a la vida, tienen derecho a jugar, tienen derecho a una familia, a tener un nombre, al estudio, al alimento. Pero en muchos casos estos derechos son vulnerados o en ciertos puntos o en ciertos aspectos de la vida no se los conoce muy bien. Pero para nosotros entrar o ahondar más en este tema, salimos a las calles a preguntar si conocen sobre estos derechos y si en algunos momentos son vulnerados. A continuación con la siguiente nota, por favor. Los derechos del niño son un conjunto de normas jurídicas que protegen a las personas hasta cierta edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Pero ¿cuáles son estos derechos? En ocasiones, estos serán vulnerados. Primeramente, los derechos de los niños serían estudiar, tener una buena educación, un buen trato de padre hacia los hijos y la alimentación primero, la alimentación, medicinas y todo. Hay mucho maltrato en el sector donde yo vivo, que es suroeste, por el puente escucho, hay casas aledañas a la mía, mucho maltrato a los niños, a veces que porque no tienen para la comida, a veces se desquitan con las criaturitas que lamentablemente no tienen la culpa y no creo que sea justo, ¿verdad? Ellos tienen derecho a estudiar, a tener una vida digna y estar con sus padres. Por lo general, ¿qué tipo de casos se escuchan en los que los derechos de los niños son vulnerados? Se escucha más en algunas instituciones. Ha pasado con alguien de mi familia que, por ejemplo, quería entrar a una institución, pero no la dejaron porque solo aceptaban niños que tuvieran dinero, cosas así. Wow. Mire cómo hay ahorita la drogadicción, digamos, se tiran de, ¿sí o no? Pelados que yo conozco por mi barrio, por el suburbio chiquito de 10 años, 12 años ya están, digamos, con la droga en la cabeza ya. No puede ser eso. Wow. Estos son los comentarios que nos dieron las personas en la calle, pero para abrir este foro, por favor, quiero anunciar y quiero decirles bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Doménica, ¿cómo estás? Chingy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Qué gusto verte el día de hoy. Igualmente. Elisa, ¿cómo estás? La otra vez estabas un poquito así como... Ya estás bien, ¿no? Sí, ya estoy mucho mejor. Ya está mucho mejor, ¿no? Bienvenida. Leonel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bum! Eso. ¿Cómo estás, Leonel? ¿Todo bien? Perfecto. Doctor Mario, qué gusto tenerlo acá. Por favor, permítame ahí un puñito. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Excelente. El día de hoy nos va a ilustrar o nos va a enseñar un poquito más sobre el tema de esto, a llenarnos el conocimiento de los derechos de los niños, ¿no? Ciertamente, los derechos de los niños parten de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de ahí se van desprendiendo una serie de derechos que lo que va a permitir es que todos nosotros seamos amparados en esos derechos. A veces son esos derechos vulnerados, ¿no? Por supuesto, es una realidad y la gran parte de vulneración de derechos se da por desconocimiento. Así es, muchas veces no conocemos y esto pasa en todo aspecto de la vida, ¿no? Cuando se desconoce cometemos los errores, pero está bien porque no los conocemos. De hecho, justamente, incluso la Constitución del Ecuador dice que el Estado es el gran garante de los derechos humanos y que debe estar preocupado por la educación en derechos humanos. Indudablemente, ¿no? Pero chicos, yo les quiero preguntar a ustedes sobre todo, los derechos de los niños, los derechos infantiles, en muchos casos son vulnerados, ¿no? Tú me estabas comentando algo, Leonel, permiso, chiquillas, ¿no? Voy por acá, Leonel. Tú me estabas comentando algo importantísimo en cuanto a los derechos de los niños, ¿no? Que todos tenemos derechos a hablar, tenemos derechos a vivir en una casa y no importa en qué idioma hablemos. Wow. Todos tenemos derechos. ¿Y por qué se hicieron los derechos? Una mujer hizo los derechos humanos de 30. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de todas las muertes y también en las guerras hicieron campos de concentración. Pero ya en estos días ya todo cambió con los derechos de los niños y de los humanos. Es increíble, Leonel, escucharte siempre. Es un gusto, o sea, te voy a decir el niño dinosaurio, porque a ti te encantan los dinosaurios, ¿no, verdad? ¡Qué increíble! Elisa, tú estabas también comentando, estábamos comenzando y conversando también con Doménica, es que en ciertos aspectos de la vida los derechos de los niños no son tomados en cuenta, son vulnerados.
¿Pero esto suele suceder por desconocimiento o lo hacen a propósito? ¿Qué piensas tú, Elisa? Yo diría que las dos cosas, ¿Por porque qué? hay muchos niños que saben de este tema, que conocen este tema, y adultos también, pero igual no le toman atención porque piensan que como son niños, son menores de edad, Ajá. no. No pueden alzar su Ajá. voz y pueden sobreponerse sobre Ajá. ellos, exactamente. Sí, O también, Doménica, como soy tu padre, tú tienes que hacerme caso a mí. Exacto. Y tienes que hacer Exacto. así, esté encima de lo que sea, así esté encima de la Constitución y esté encima de tus derechos. Ejemplo, lo que sucede en las calles, ¿no? Sí, además, por lo general, los niños de la calle no todos reciben una educación. ¿Por qué? Porque no saben que tienen ese derecho a la educación. Ajá. Y mucho más, si no conocen, no tienen ese medio tan importante como viene a ser la educación, ¿cómo esos niños llegarán a saber que tienen tanto poder sobre ellos mismos? Exacto. Y cómo le pueden hablar sobre sus papás, sobre lo que pueden ser capaces, si no tienen conocimiento sobre todos sus derechos? Indudablemente. Bueno, hasta cierto punto tenemos que tener conocimientos de todo esto, ¿no? Sobre todo en los niños, para que sepan defenderse ante la vida, doctor. Ciertamente, de hecho, esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos como institución internacional. Soy el presidente del Centro Observatorio Internacional de Derechos Humanos y hemos querido iniciar por la educación de los más pequeños. Ajá. Porque consideramos que si educamos al niño de hoy vamos a evitar sancionar al hombre del mañana. Y justamente en base a eso hemos logrado no solo establecer varias campañas, sino poder hacer algo diferente. Justamente conversaba en el interview con Joao de nuestro nuevo texto de educación en derechos humanos para pequeños humanos. Para comenzar a inculcarles esos valores y esos conocimientos de los derechos también. Así es, este es un libro inédito que justamente es un aporte para toda Latinoamérica, para que los más pequeños conozcan sus derechos, para que se empoderen de ellos. Partiendo de estos procesos vamos a cambiar a la sociedad, vamos a mejorar y vamos a evitar toda esta vulneración. Es importantísimo que todos los niños conozcan los derechos, ¿no? ¿Verdad? Sus derechos en todo caso. Así como los grandes, no, yo tengo mis derechos y nadie me puede pisotear. Así los niños también tienen que tener sus derechos. ¿Estás de acuerdo con esto, Leonardo? Yo estoy de acuerdo con todos los derechos que nosotros tenemos. Ajá. Como por ejemplo, todos tenemos derechos a tener nuestra salud, tenemos derechos a tener una familia que nos proteja y nos cuide. Y los derechos humanos son como un escudo protector. Así es. Existen muchos niños que ya de temprana edad están consumiendo. ¿Por qué crees que hay niños tan pequeños que están en las calles consumiendo estupefacientes o drogas? ¿Por qué crees eso? Porque no saben los derechos humanos. ¿O tú crees que por si acaso los papitos los descuidan y no reciben la atención que ellos merecen? No reciben la atención que ellos merecen. ¿Tú piensas eso? Hasta cierto punto, ¿no? Ustedes también, chicas, en muchos aspectos de la vida, los niños por lo general no son... Ahora, se vino a mi cabeza, y eso es un tema, no sé si ustedes lo conozcan, y sobre todo tú, Doménica. En Estados Unidos, por ejemplo, los niños tienen un poder, pero... Y ustedes en casa también tienen que saberlo. Un poder, pero hasta acá arriba. Ellos, los papás, no pueden alzarle la voz a ellos, ni le pueden decir... No, porque ellos, sí sabes sobre eso, ¿no, verdad? Sí. Porque los niños pueden decir, me gritaste, ahora te pongo la denuncia. Eso es verdad, ¿no? Sí. Claro, los derechos, pero eso hay que saberlo dirigir, ¿no, doctor? Porque en muchos casos puede ser, exactamente. A veces los niños como que se sobreponen y tienen como que eso. Hay que saberlos direccionar también acá, ¿no? Justamente a veces se confunde el tema de derechos, no se lo sabe manejar apropiadamente, ¿no? Por eso es importante que conozcamos qué es lo que quiere decir un derecho. Si es verdad, los niños necesitan protección, educación, cuidado. Ellos tienen el derecho a no ser maltratados de ninguna manera. Pero obviamente a veces hay que distinguir de un llamado de atención al maltrato. Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Y que está normado dentro de la ley. Justamente por estas iniciativas es que necesitamos conocer estos derechos. Y que los niños sean bien direccionados también. Por supuesto. Los derechos humanos no tienen que estar alineados bajo ningún concepto con otros temas, ¿no? Por ejemplo, políticos, religiosos. Los derechos humanos son inherentes, son universales, son para todos, no prescriben. Y por lo tanto, todos y cada uno debemos empoderarnos para que usted pueda realmente conocer sus derechos. Usted tiene este libro, ¿no? Si yo lo quiero adquirir, porque para los niños es súper didáctico esto, ¿no? Claro. Sí, ¿no? ¿Te gustó bastante? ¿Dónde lo puedo conseguir? Bueno, directamente puedes contactarte en las páginas de las redes sociales con el Centro Observatorio Internacional de Derechos Humanos o al 099-657-5895 para poder adquirir los textos.
Perfecto, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los derechos tienen que ser siempre para los niños, ¿no, verdad? Sí, ¿estás de acuerdo con eso? Perfecto, muchísimas gracias, Doménica, por habernos acompañado. Elisa, Plin, muchísimas gracias, Leonel. Doctor, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Tenemos que tener clarísimo que los niños también tienen que tener sus derechos bien cimentados y como padres tenemos que saber que ellos están por encima de todo, pero tener lo primordial, cuidarlos, darles salud, darles nuestro amor, impartirles, porque eso es lo que nosotros estamos construyendo y es en el futuro. Si les damos mal, pues ellos lo que van a reflejar es algo malo. Gracias por habernos acompañado en Los Chicos de Ahora, los derechos infantiles.